Buenas tardes a todos. Chicos, muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Inge? Muy Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Muchas tardes, Inge. gracias. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bien, el día de hoy vamos a empezar ya con las clases. Como les había mencionado en la clase de introducción, necesitamos tener una base matemática, que consiste principalmente en derivadas e integrales, que son herramientas que nos van a servir para poder desarrollar los ejercicios. Vamos a tener esta clase de hoy, vamos a tener derivadas y la siguiente semana vamos a tener integrales. Entonces, espero que podamos avanzar para poder terminar en estas dos clases, esta introducción matemática. Pero si es que tenemos algún tipo de problema, alguien necesita algún ejercicio extra, podemos extendernos un poquito más. De acuerdo, entonces yo esperaría que para la mayoría de ustedes no sea muy problemático esto, ¿no? Tengan en cuenta que esto a profundidad lo van a ver en cálculo en una variable. Entonces nosotros hacemos en mecánica newtoniana estas clases previas porque ya vamos a empezar a utilizar en los ejercicios. Entonces ustedes la parte de derivadas de integrales lo verán aproximadamente después de un mes. Entonces si no conocemos esas herramientas, entonces no podríamos resolver los ejercicios. Entonces, por eso nos vamos a tomar estas dos clases para hacer esta introducción matemática, que no va a ser tan formal o tan profunda como lo van a ver en cálculo en una variable, sino que vamos a ver lo que ustedes necesitarán para la materia. Sí, obviamente vamos a tener la rigurosidad matemática debida. Tampoco podemos nosotros limitarnos a hacer cálculos netamente algebraicos o cálculos que estén mal definidos, o que tengamos una nomenclatura que no es la correcta. ¿Sí? Entonces, de paso, ustedes también ya se van entrenando para cuando ya tengan cálculo en una variable, estos temas de derivadas e integrales. Entonces, voy a compartirles mi pantalla. Entonces, vamos a realizar en la tabletita. Déjenme ver, ¿dónde está mi tabletita? Por acá está. Esta que le tenía conectada. Cualquier duda, pregunta que tengan, por favor, ya saben, pueden levantar la mano o pueden escribir en el chat. Este blog de notas también va a estar publicado en el aula virtual. Entonces ahí ustedes pueden tener acceso por si algún término no está claro cuando quieran revisar sus notas. Parece que el 4 es una A, parece que el 3 es una E, entonces ahí podrían revisar estas notas. Espero que mi letra también no les parezca tan mala. Trataremos de escribir lo más claro posible. Bien. Muy bien. Vamos a empezar. Voy a apagarles mi cámara porque puede ser que a algunos les distraiga. ¿Sí? Recuerden que hablamos de que algunos tenemos aprendizaje visual, auditivo y kinestésico. Entonces, para quienes tienen aprendizaje visual, tal vez la imagen les llame la atención y se descuiden. Entonces, les voy a apagar mi cámara, ¿no? Cualquier duda, inquietud, no se olviden, estoy aquí atento para ayudarles también. Bien, entonces, la introducción matemática. Vamos a empezar con derivadas. Entonces, derivadas. ¿Qué es una derivada? En pocas palabras, una derivada es una operación que se aplica a una función. Pero, ¿qué es lo que obtengo al aplicar esta operación derivada? La derivada de una función es su pendiente. Entonces, cuando yo calculo la derivada de una función, lo que estoy calculando es su pendiente. Entonces, vamos a hacer
una pequeña aproximación gráfica para que ustedes lo puedan entender mejor. Bien, entonces aquí les voy a dibujar un par de ejes. Aquí tengo un eje. Y por acá tengo el otro. Ya. Entonces tenemos por acá nuestro eje Y. Tenemos por acá nuestro eje X. Y vamos a graficar una función aquí. Entonces, digamos que tengo una función que tiene esta forma. No se preocupen de la forma de la función. Vamos a ver. Está quedando un poquito mal. Bueno, esa es la función. ¿Ya? Entonces, esta funcioncita le voy a llamar yo f. Entonces, ¿cuál fue el problema que quisieron resolver desde el principio de los tiempos? ¿No? Esto viene desde la época de los griegos, desde Euclides. Él trató de determinar cuál será la pendiente de una función. Entonces, lo que empezó haciendo él es lo siguiente. Entonces, recuerdan ustedes que si es que yo tengo aquí un círculo, hago cruzar una recta, esta es una secante, ¿no es cierto? Porque corto en 2 puntos. Entonces, lo que nosotros estamos buscando en realidad es una recta que sea tangente. Entonces, esta de acá arriba es secante, la de acá abajo es tangente. Esta de acá es una tangente. Ya, entonces, vamos a trazar una secante a esta función. Entonces, voy a trazar una secante a esta función. ¿Y cuál será mi objetivo? Mi objetivo será irme acercando lo más posible hacia el extremo, de manera que esta recta azul sea ahora una tangente. Entonces, así inició el problema de encontrar la tangente. Entonces, ¿qué es lo que hicieron para hacer este análisis? Entonces, por ejemplo, yo me encuentro acá en este primer punto. Me encuentro en este punto. Y aquí tengo un valor X. Y este valor X de la función me produce un f de X. El otro punto donde corta esta recta secante es un punto que tiene una distancia h. Entonces, este punto, el segundo punto de la secante va a ser un punto x más h. ¿Cierto? ¿Y cuál será la imagen de x más h? Va a ser un f de x más h. Listo. Entonces, miren, con esta pequeña interpretación gráfica nace el concepto de derivada. ¿Qué es lo que debo hacer yo? Que esa secante ya no sea una secante, que no corte en 2 puntos, sino que ahora debe cortar únicamente en un punto. Y que también conozco lo que vimos al principio, que la derivada de una función es su pendiente. Entonces, eso conozco hasta ahora. Entonces, con esta relación gráfica, vamos a ver cómo trataron de resolver este problema de la derivada. Entonces, llamémosle aquí, por ejemplo, a este h, para que ustedes lo puedan ver mejor. También le podríamos poner una variación, que esto es una variación de x, ¿no es cierto? Y acá, en las imágenes, podríamos poner que esto es una variación de y. Matemáticamente, la pendiente aquí es igual al opuesto sobre el adyacente, ¿no es cierto? En este caso, si nosotros utilizamos esta nomenclatura, lo que vamos a tener es que la variación de y sobre la variación de x. A eso va a ser igual la pendiente. Que sabemos que esa al final va a ser la derivada.
Entonces, si utilizamos la misma terminología que estamos usando en el gráfico, entonces tengo que la pendiente va a ser igual a esa distancia de delta y, que va a ser f de x más h menos f de x. Ese será el numerador, ¿no es cierto? Esa es la distancia delta y. Dividido para el delta x. El delta x, en cambio, siempre es nuevo, el valor más grande menos el valor más pequeño. Entonces tengo aquí, en el denominador va a ser x más h menos x. Así calculo delta x. Tenemos aquí en común el x, si es que simplificamos un poquito, esta pendiente va a ser igual al f de x más h menos el f de x. Sobre x, aquí se va a cancelar el x, me quedará solamente h. Listo, entonces ya tengo calculada la pendiente. Pero todavía no resuelvo el problema inicial, ¿no? Yo no necesito una secante, yo necesito una tangente. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo hacer que este punto x, el x que le tengo por acá, pase a ser 1 con x más h. O lo que es lo mismo, que esta distancia h sea lo más pequeña posible, de manera que esta recta que está en color azul llegue a ser tangente con la curva de la función f. Entonces, escribamos eso. Entonces, lo que nosotros necesitamos que h sea lo más pequeño. Para que la recta sea tangente a f. Ya, eso necesitamos. Para que no se confundan, démosle un nombrecito, ¿no? A esta recta. Entonces, esta recta que está en color azul le vamos a llamar L. Entonces, aquí para que la recta L sea tangente a f. Entonces, así ya tenemos definido todo. ¿Sí? Sea tangente a f. ¿Y dónde va a ser tangente a f? En algún punto, ¿no es cierto? Sea tangente a f en un punto x. Ya, entonces tenemos que tratar de que esa distancia f, h sea tan pequeñita que el único punto donde haga contacto esa recta sea en x. Entonces, ustedes ya empezaron a ver límites, ¿no es cierto? Creo que ya deberían haber tenido por lo menos una clase de límites. Entonces, si nosotros nos fijamos, esto se traduce a un límite. ¿Cuál es la tendencia de mi límite? Que h sea 0. ¿Cierto? Entonces, yo debo encontrar el valor cuando este valor de h, de la pendiente, cuando h tiende a 0. ¿Cierto? Eso es lo que necesitamos, que h tienda a 0. Entonces, al límite, cuando h tiende a 0, ¿de qué? De esta pendiente, de f de x más h menos f de x sobre h, a este límite se le conoce como derivada. Y tiene varias formas de expresarse. Entonces, como estoy usando yo una variable dependiente que es y, esa va en el numerador. Entonces, va la variable dependiente sobre la variable independiente que es x.
Esa es una forma de escribir. Estos se conocen como diferenciales, que también ya más adelante en cálculo les enseñarán más a detalle esto. También una forma clásica de escribir una derivada, como estoy derivando f, entonces a f yo le pongo una comita en la parte superior. Le pongo una comita. Esa comita quiere decir que es derivada. ¿En función de qué variable? X. Entonces, así también puedo escribir yo una derivada. O también hay otros libros, otros textos que utilizan una D mayúscula. Entonces ponen derivada de f de x. ¿Sí? Entonces, este límite es la derivada de f de x. Así se le puede poner, ¿no? O la derivada de la función f de x. ¿Sí? Entonces, así se define la derivada. Entonces, si es que no es todo muy bien comprendido esto, veámosle en un gráfico. ¿Sí? Entonces, por acá, miren, yo tengo un grafiquito donde está más claro lo que les acabo de mencionar. Entonces, tengo yo aquí una función f que es la que está en color verde. Es la que está en color verde. Tengo por acá una recta secante que es la que está en color rojo. Los puntos donde corta esta recta secante en la parte de x, tengo x y tengo x más h. Y sus respectivas imágenes, ¿no? La imagen de x es f de x, la imagen de x más h es f de x más h. La distancia entre x y x más h le llamamos h. Y acá tenemos un pequeño control donde vamos a irle moviendo. Miren, entonces a h yo le voy reduciendo de tamaño. Entonces, eso es lo que estoy tratando de hacer. Entonces, al aplicar el límite, yo debo acercarme lo más que pueda hacia x. Entonces, miren, si es que me voy acercando, el valor de h cada vez se va reduciendo y cuando h tiende a 0 o en algún momento llega a ser 0, fíjense, la recta roja es totalmente, coincide en el punto tangente con la función que está en color verde. ¿Sí? Esa recta en color rojo es tangente a la curva verde. Y esa es la derivada. ¿Sí? La pendiente de esta recta, esa es la derivada. Por eso nosotros le podemos calcular con un límite. ¿Sí? Entonces miren, cuando h tiende a 0, tengo yo que esa recta ya no es secante, sino que esa recta es tangente, y la pendiente de esa recta, esa es la derivada. ¿Sí? Entonces, miren, bastante didáctico ese dibujito. Les voy a compartir al chat. ¿Sí? Les voy a compartir al chat por si alguien quiere revisarlo. Ahí les envía el chat. Ya, ahí tenemos. ¿Sí? Entonces, esa es la explicación geométrica de una derivada. Entonces, así es como se define una derivada de manera gráfica. Bien, pero en cálculo en una variable, ustedes calcularán derivadas en base a este límite. Aquí no nos interesa eso por ahora, sino que ya nos vamos directamente a la parte algebraica de las derivadas. ¿Sí? Pero para que ustedes sepan de cuál es el origen. Ese es el único objetivo de esta explicación. Si tal vez alguien necesita copiar esto que está en la pantalla, puede levantar la mano, por favor, para poderle esperar. Tengo a Andrés también que tiene una pregunta. Sí, Inge, buenas Andrés, tardes, bueno, perdón. Para este curso, para quedar en criterio de uniformidad, ¿cuál de las tres nomenclaturas hay que usar o no hay inconveniente en eso? no hay inconveniente, pero mayormente nosotros vamos a usar esta. Vale, ok, perfecto. Vamos a Gracias, usar Inge. con la familia. Sí, inclusive, ya les voy a dar las propiedades y voy a usar yo esta nomenclatura. Esa es la que mayormente se usa. Más adelante ustedes cuando ya vayan a tomar ecuaciones diferenciales el siguiente semestre, ahí en cambio se usa esta nomenclatura. Ajá. Entonces,
esta es la nomenclatura clásica y esa es la que vamos a usar nosotros también. Bien, sigamos. Entonces, ya hemos visto todo esto, por lo tanto, puedo yo decir que si únicamente por fines formales vamos a escribir la definición entonces de la derivada. Entonces, la definición de derivada. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Pero ya escrito con lenguaje matemático apropiado. La definición de derivada. Entonces, sea una función f que tiene como dominio un intervalo AB y tiene como recorrido los reales. Entonces, sea f esta función, una función derivable en AB. Entonces, existe la función f', que es la derivada de f. Ya, entonces, en cálculo de ninguna variable, igualmente ustedes analizarán este concepto de derivable, que es diferente a derivada. Pero por ahora, aquí no nos interesa profundizar en eso. Entonces, f' está definida en el intervalo abierto a B, en los reales, donde tengo yo un valor X y tengo un f' de X igual al límite que acabamos de ver. Al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Voy a poner h, parece. ¿Y cuando este límite exista? Si este límite existe. Así se define una derivada. ¿Sí? Con el límite que acabamos de ver hace un momento, pero ya escrito así de manera formal. ¿Sí? Que esa es una nomenclatura que ustedes también ya han utilizado desde nivelación. Bien, entonces vamos a calcular las derivadas de ciertas funciones. ¿Sí? Pero ya no nos vamos a enfocar tanto, ¿no?, en demostrar o en hacer las comparaciones con el límite, sino que vamos a verlo ya de una forma un poco más algebraica. Entonces vamos a ver por acá los teoremas de las derivadas. Entonces no se asusten. Esta partecita de antes es nada más la parte formal. Pero ahora vamos a ver ya la parte operativa misma de las derivadas. Tengo una mano levantada. Ismael. Disculpe, dije, ¿puede ser el intervalo abierto o cerrado? No, no hay problema. En la Anteriormente. derivada, La función, sí. Es que aquí. le define. Tiene que ser abierto. Es que en la definición puso cerrado el intervalo. No, pero este es F. Este es F. Ya, Es ya. F y este es F'. Así que tiene... Entonces, la derivada siempre es intervalo abierto. Exacto. Es porque no Ok. siempre existe en los extremos la derivada. Gracias. Esta es la comita, ¿no? Tenía la comita. El otro es F. Ya, muchas gracias, pero de todas maneras por la observación. De pronto algún compañero también tenía esa duda. Ya, entonces vamos con el primer teorema. Si f de x es una constante. Si f de x es una constante. Entonces, recuerden que siempre tengo que definir qué variables utilizo, ¿no? Cuando uso funciones. Entonces, por eso yo aquí le voy a poner x y k, elemento de los reales.
voy a definir por formalidad. Entonces, ¿cuál es la derivada de una constante? Entonces, f' de x va a ser igual a 0. Entonces, miren, ese es el primer teorema de derivadas. La derivada de una constante es 0. Entonces, pongamos un ejemplito, ¿no? Ejemplo. Siempre les voy a poner ejemplo. Entonces, ponemos f de x. Pongamos que f de x es igual a 3. Entonces, f' de x va a valer 0. Entonces, puede ser cualquier número. Y si es 1.000.000, la derivada igual sigue siendo 0. 2. Si f de x es una potencia. Entonces, si f de x es igual a una potencia, supongamos que es x a la n, ¿sí? Donde x pertenece a los reales y n pertenece a los enteros positivos. Sí, entonces, f' bx va a ser igual a n por x a la n menos 1. Entonces, por ejemplo, si f de x es igual a x cubo, entonces f' de x va a ser igual. Entonces, baja el exponente. Entonces sería 3x y el exponente queda elevado a su potencia menos 1, es decir, 3x cuadrado. ¿Ya? Seguimos. El siguiente. Un caso particular del anterior. Entonces le voy a poner en otro colorcito. Entonces tengo por acá. Tengo por acá un tercer teorema. Si f de x es una raíz. Entonces aquí sería que n sea mayor o igual a 0 y n debe pertenecer a los enteros positivos. No, perdón, x es mayor o igual a 0. X es mayor o igual a 0 y n los enteros positivos. ¿Cómo también lo puedo visualizar esto? Yo puedo visualizarle como que f de x sea igual a x a la r, donde x sea mayor o igual que 0 y r sea elemento de los quebrados, excepto el 0. ¿Sí? Entonces, lo que está arriba y lo que está abajo son lo mismo. ¿Sí? Las dos son lo mismo. Solo que estoy diciendo que en lugar de r es elemento de los quebrados. Tengo una pregunta. Si tuviese f de x igual a 8, sería 2 elevado a la 3. ¿Qué propiedad se aplicaría ahí? ¿La de la constante luego de haberle hecho 2 elevado al 2 y resolver? No, porque 2 a la 8 sigue siendo una constante. ¿Sí? Entonces, esto nos pregunta el compañero. Y bueno, vale, ¿no? Antes de seguir, ¿no? Acá sería de la parte anterior. Entonces, el compañero nos dice f de x es igual a 8, me dice, ¿no es cierto? Pero el 8 yo también le puedo expresar
como 2 al cubo. Esto es lo que me dice el compañero. Entonces me dice, ¿cuál de los dos aplico? ¿El primero o el segundo? El primero, porque recuerden que f de x, debo tener una x en algún momento, ¿no? Entonces, para que sea una función de x, o para poder aplicar esta segunda operación, yo debo tener un x en la base, pero tengo una constante. Entonces, a pesar de escribirle de otra manera, el 8 sigue siendo una constante. Entonces, el f' de x va a seguir siendo 0. ¿Sí? Porque si es que quiero hacer lo que dice el compañero, debería tener x al cubo. Sí, pero tengo una constante que es 2. Entonces, de cualquier manera que le mire, eso sigue siendo una constante. Y de paso, ¿no? También hay un casito particular que de pronto en algún momento les pase, ¿no? Supongamos que f de x es igual al neperiano, a e. ¿Cuál será la derivada? ¿Quién nos dice? 0, ¿no? Porque se llama, o sea, ya por el nombre es la constante de Euler. Exacto. O sea, numéricamente es el número 2.71. Pero sigue siendo una constante. ¿De acuerdo? Entonces, 0. Entonces, miren, en lugar de escribir el 2,71, yo la interpreto como e. Pero sigue siendo una constante. Sería algo similar a lo de arriba, ¿no? Tengo el 8, 2 al cubo, sigue siendo una constante. Igual, ¿no? ¿Cuál sería la derivada de pi, del número pi? 0. Porque también es una constante. Sí, entonces, espero que por ahí esté más entendido esto. Entonces, miren, no importa cómo se nos muestra la constante, sigue siendo su derivada 0. Bien, entonces, ¿por qué he hecho acá esta pequeña conversión en este teorema número 3? Acá. Para que se parezca al teorema número 2. Sí, pero ahora debo considerar estas otras dos condiciones, ¿no? Que x tiene que ser mayor que 0 y r es un quebrado excepto el 0. Entonces, yo hago esta pequeña conversión para poder aplicar lo que ya conozco. Entonces, f' de x va a ser igual a r x a la r menos 1. Entonces, en el caso de los radicales, sí puedo aplicar esto. Entonces, por ejemplo, hagamos un ejemplo bastante simple de raíces. Voy a sacar la derivada de la raíz cuadrada de x. ¿Sí? Entonces, miren, tengo f de x que ahora es raíz de x. Entonces, f' de x. ¿Sí? Esto de acá es lo mismo que tener x a la 1 medio. ¿Recuerdan? ¿Ya? Entonces, ¿a qué sería igual f' de x? A 1 medio, ¿no es cierto? Baja el exponente x y al exponente le debo restar 1. 1 medio menos 1. Y esto es igual a 1 medio x a la menos 1 medio. Como el exponente es negativo, puedo yo expresarle en el denominador, ¿no es cierto? Entonces puedo ponerle aquí 1 sobre 2 por x a la 1 medio. Y esto, bueno, es igual a esto, ¿no? Igual a 1 sobre 2 raíz de x. Esa es la derivada. Sí, Profe, una entonces, pregunta. sí, dime. Si es que estuviera la raíz de, ¿qué se podría hacer? O sea, la raíz de x de, Eh, no sé si me explico, o sea, haciéndole e elevado a la x, transformándole. esto Ajá, es otro caso, porque aquí yo no tengo en la base, yo tengo una constante. Acá en cambio tengo la variable.
sea, mira, acá tengo esto, ¿no? X elevado a un número. Entonces, tengo como base la variable X. Acá, en cambio, le tengo como exponente. Entonces, no puedo aplicar esto. ¿Sí? Porque debo tener como base la X. ¿Sí? Lo que tú me dices, esto de E a la X, ya le vamos a ver ya en la siguiente propiedad. Gracias, profe. ¿Sí? Entonces, esto por este caso, no le puedo resolver como tengo aquí, porque como ven, no. Debo tener como base la X. Entonces, justo vamos a lo que nos dice el compañero. Estábamos en la número 3. Vamos a la 4. Ya. Entonces, aquí para que esto quede claro, sería esto f' de x. Ya. Entonces, vamos al número 4. Vamos con otro color. Luego vamos a hacer ya más ejercicios, ¿no? Entonces, sí, f de x es ahora a la x. Con x, elemento de los reales, y a, elemento de los reales positivos, excepto el 0. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo una función a la x? ¿Sí? Noten que es diferente, ¿no? No es, antes tenía como base la x, ahora tengo como base un valor numérico. Entonces, aquí en este caso, entonces, f' de x va a ser igual al logaritmo natural de a por a la x. Esa es la derivada. Entonces, si quisiéramos demostrar que eso es igual, deberíamos hacerlo por el límite, ¿sí? Pero no es el objetivo de la clase. Entonces, sí se puede demostrar eso, pero debo aplicar el límite. Entonces, por ejemplo, tengo yo que f de x es igual a 3x, a 3 elevado a la x. Entonces, ¿a qué será igual f'? F' de x va a ser igual al logaritmo natural de a, que en este caso es 3. Entonces sería 3. Y todo este logaritmo natural le multiplico por a la x, que sería 3x, 3 a la x. Esa sería la derivada. Vamos a ver un casito particular, que justo es el que nos decía el compañero, que es e a la x. Entonces tengo por acá otro ejemplo. Tengo si f de x es igual a e a la x. En ese caso, f' de x, sigo la misma regla, la que acabo de ver. Entonces tengo aquí logaritmo natural del neperiano por e a la x. Ustedes conocen, ¿no? Que el logaritmo natural es la operación opuesta al neperiano, ¿sí? Entonces, es decir, que esto vale 1. Por lo tanto, esto será igual a e a la x. Miren, es un casito bastante particular. La derivada de e a la x es e a la x mismo. ¿Sí? Pero es un caso particular, el e a la x. Pero viene también cuando de la derivada cuando f de x es igual a la x. Entonces, de esto hay inclusive memes, ¿no es cierto? Que derivo e a la x sigue siendo e a la x.
Más adelante vamos a ver que la integral de e a la x también sigue siendo e a la x. ¿Sí? Entonces es un caso particular. Pero el caso general, ya le vimos, ¿no? La derivada de a a la x es logaritmo natural de a por a a la x. Si alguien necesita copiar, puede levantar la mano, por favor, para esperarle. Bien, entonces lo que estamos haciendo es aplicando reglas, ¿no es cierto? Bien, sigamos. Vamos con la quinta propiedad, con la quinto teoremita. Entonces vamos a ver si f de x ahora es un logaritmo. Si f de x es el logaritmo, por ejemplo, base a de x. Entonces las condiciones de acá son que x tiene que ser mayor que 0, a también tiene que ser mayor que 0, y a debe ser distinto de 1. Bien, entonces, ¿a qué es igual la derivada? Entonces, la derivada de f de x es igual al logaritmo base a de el neperiano sobre x. Ese es el caso general. Entonces, por ejemplo, yo tengo f de x logaritmo base 2 de x. Entonces, su derivada, f' de x, será igual al logaritmo base 2 de e sobre x. No se olviden de siempre dejarlos iguales a la altura de la división, de la raíz de la división. También hay un caso particular acá. Cuando f de x es igual al logaritmo natural de x. Entonces, en este caso, f' de x va a ser igual al logaritmo, aquí en este caso sería base e, ¿no es cierto? Base e de e sobre x. ¿A qué es igual el logaritmo base e de e? Al logaritmo natural, ¿no es cierto? El logaritmo base e de e es logaritmo natural. Por lo tanto, aquí tendré yo logaritmo natural de e sobre x. Y logaritmo natural de e, esto vale 1. Por lo tanto, aquí yo tengo 1 sobre x. Tengo la pregunta de Juan. Juan, dime. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Con lo de la letra E hace alusión al número de Euler. Sí, al neperiano. Sí, Y siempre se utiliza ese número, ¿no es cierto? sí, el E. Ok, gracias, Inge. El E más o menos 2.71, ¿no es cierto? Gracias, Inge. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces miren, así vamos nosotros ya
obteniendo más de x. Vamos viendo ahora para las funciones trigonométricas. Estábamos en la 5, nos toca la 6. Entonces, por acá tenemos la 6. Si f de x es igual al seno de x. Por aquí tengo que x es elemento de los reales. Entonces, f' de x va a ser igual al coseno de x. Y como sabemos nosotros, es válido para x también elemento de los reales. Tengo por acá una pregunta de Víctor. Nos dice, y si en el caso de que caso 5, el argumento es x cuadrado menos 3, por ejemplo. Allí aplica lo mismo, el argumento es denominador de la derivada. Creo que te refieres a esto. Déjame escribirte. Me dices x cuadrado menos 3. Cuadrado menos 3. Creo que te entiendo esto. ¿O me estás diciendo esto? Eso creo que es, ¿no? Lo que me dices. O me estás diciendo esto. X al cuadrado menos 3. Víctor. La segunda. Ah, esto como argumento del logaritmo, me dice. Ya. Eso es algo que se conoce como la regla de la cadena y se aplican las funciones compuestas, ¿no es cierto? Entonces, esto sería una función compuesta. Lo que te entiendo es que tú me dices esto. El logaritmo de x al cuadrado menos 3. ¿No es cierto? Eso es lo que te entiendo que me dices. Ya, esto es lo que se conoce como la regla de la cadena, que ya vamos a ver también más adelante, ¿no? Porque ahorita estamos viendo únicamente cuando los argumentos es x. Pero x, como bien anticipa el compañero, x puede ser que en algún caso no sea solo x, ¿no? Sino que sea otra función. En este caso, por ejemplo, mi argumento ya no es solo un x, sino que ahora es otra función, que es x cuadrado menos 3. ¿Sí? Entonces, esta es una función compuesta. ¿Cierto? Una función, un g o f, donde g es logaritmo y f sería x cuadrado menos 3. Eso vamos a verlo también ya luego de ver las propiedades generales. Vamos a ver cómo aplicar en este caso. Híjole, se me cerró. Sí, eso también lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a ver primero las derivadas de todas estas funciones que son relativamente sencillas, ¿no? Entonces vámonos por acá. Estábamos en el seno. Entonces, si f de x es igual al coseno. Entonces, x elemento de los reales. Entonces, f' de x va a ser igual a menos el seno. Menos seno de x. Igualmente, ¿no? Los valores válidos serían x elemento de los reales. Por acá tengo otra función que también nos interesa, que también le vamos a encontrar, es la tangente. Entonces, si f de x es igual a tangente de x. El dominio de la tangente le conocemos, ¿no es cierto? X elemento de los reales, excepto los valores múltiplos de pi medios, ¿no es cierto? Entonces, pi medios más n pi con n elemento de los enteros. Entonces, f' de x, ¿a qué será igual? A secante cuadrado. Aquí también sería
en su dominio, ¿no? Si X de elemento de los reales menos medios más NP con N elemento de los enteros. Listo. Tengo el 9. De la cotangente. Si f de x es igual a cotangente. Igualmente, ¿no? El dominio sería x elemento de los reales, excepto los de NP. De n elemento de los enteros. La derivada de la cotangente es igual a la menos cosecante al cuadrado de x. También es para los de x que tengan el dominio. Vamos ahora con el 10. Ya. Son solo 15 las que vamos a ver. Si f de x es igual a la secante de x. Tengo x, elemento de los reales, excepto los múltiplos de pi medios. Su derivada va a ser igual a la secante por la tangente. Y también el dominio será el mismo, ¿no? Once. Si f de x es igual a la cosecante. Aquí entonces f' de x va a ser igual a menos cosecante por la cotangente. Y el dominio será el mismo de la cosecante. Doce. Tengo seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Entonces aquí desde el 12, les voy a poner en otro colorcito. En cambio ya viene con los arcos, arco seno, arco coseno y arco tangente. Entonces aquí tengo una 12. Entonces si el arco coseno, si f de x es igual a arco seno, el dominio del arco seno, como ustedes ya saben, es del intervalo de -1 a 1. Por lo tanto, f' de x va a ser igual a 1 dividido para la raíz de 1 menos x cuadrado. Y x debe pertenecer al intervalo 1 menos 1, 1, pero abierto. Porque no puede ser 1 sino el denominador se hace 0.
12, 13, si f de x es igual al arco coseno de x. X también tiene valores en el intervalo menos 1 a 1. F' de x es igual a algo parecido arriba, pero negativo. Ya, voy a poner en rojo el negativo. Entonces esa es la diferencia. Y x elemento igual del intervalo abierto menos 1 a 1. Si f de x es igual al arco tangente. En este caso, x pertenece a los reales. Y f' de x es en este caso 1 dividido para 1 más x cuadrado. X elemento de los reales. Y el último teoremita que vamos a ver es el del valor absoluto. Entonces, si f de x es igual al valor absoluto de x, con x elemento de los reales. En ese caso, f' de x es igual a x sobre el valor absoluto de x. Con x elemento de los reales, excepto el 0. Sí, cuando les ponemos así con este asterisco, quiere decir menos del 0. O bueno, no les escribo, como tradicionalmente le conocen. Les espero un momentito hasta que copie. ¿Tiene alguien alguna pregunta hasta ahí? Vamos a avanzar. Vamos a ver ahora operaciones con funciones. Entonces vamos a decir que sean f y g funciones reales derivables. Sean f y g funciones derivables, reales derivables. Para todo x elemento del dominio de f intersecado con el dominio de g y diferentes de 0. Bien. Entonces, tengo algunas propiedades cuando tengo operaciones con funciones. Entonces, mire, por ejemplo, la derivada de dos funciones que se están sumando. Entonces, yo voy a obtener la derivada de dos funciones que se están sumando. En ese caso, el resultado es la suma de cada una de las funciones derivadas independientemente. Entonces, la derivada de f más g
es igual a la derivada de f más la derivada de g. En el caso de la resta, lo mismo. Entonces tengo derivada de f menos g es igual a la derivada de f menos la derivada de g. Y ahora en la multiplicación. En la multiplicación y en la división ya tengo algunos cambios. Entonces, por ejemplo, tengo la derivada de f por g. Entonces, ya no es la derivada de f por la derivada de g, sino que aquí yo tengo la siguiente regla, que es la derivada de f por g más la derivada de g por f de x. Y aquí tengo un caso particular. Tengo un caso particular. Entonces, supongamos que una de las dos funciones es una constante. Entonces, aquí vamos a ver un casito particular, que si f es una constante, entonces cada elemento de los reales. En ese caso, ¿qué tendré yo? Voy a tener la derivada de k por g de x, ¿no es cierto? ¿Y esto a qué será igual? Miren, tengo la derivada de f. La derivada de una constante, ¿cuánto valía? 0 por g de x. Más la derivada de g. G' por f de x, que es k. Entonces, yo tengo aquí que esto es igual a g' de x por k, o lo que es lo mismo, k por g' de x. Entonces, ¿qué puedo decir? Que la derivada de una constante multiplicada por una función, yo puedo tener la constante afuera y hacer la derivada de la función. Entonces, este es un casito particular. Vamos al 4, que es la división. Entonces, cuando tengo divisiones, en cambio, f dividido para g'. En el caso de la división también tenemos una operación bastante larga. En el numerador voy a tener f' por g de x menos derivada de g por f de x. Y dividido para g de x al cuadrado. Solo g de x. ¿Sí? Entonces en el numerador tengo la resta de la derivada de f por g menos la derivada de g por f. Y en el denominador tengo g al cuadrado. Hagamos un ejemplito. Si f de x digamos que f de x sea igual a x cuadrado sobre el seno de x, ¿ya? Entonces, la derivada.
Vamos a ver. Derivada de f de x. Ya, entonces, o derivada más bien del numerador sería, ¿no es cierto? Sería la derivada del numerador, sería 2x por g de x. Entonces aquí sería por seno del denominador. Menos la derivada del denominador. La derivada del seno, sabemos que es el coseno, ¿no es cierto? Coseno de x por el numerador, que era x cuadrado. Y dividido todo para el denominador al cuadrado. Entonces sería seno de x al cuadrado. Esa sería la derivada. Y no siempre es posible simplificar. Claro que a nosotros nos conviene que esta expresión sea lo más pequeña posible, pero si únicamente nos piden la derivada, ahí está. Ahora que luego de sacar la derivada nos digan reduzca a la mínima expresión, eso ya es diferente. Pero como derivada, es así como está. Entonces, si podemos agrupar algo, tal vez podríamos reducir un poco esa expresión. Pero como derivada y aplicando la derivada de una división, ahí está la solución. ¿Sí? Bien. Y lo último que vamos a ver, antes de ya empezar a hacer un poquito más de ejercicios, es la derivada de la función compuesta. O bueno, previo a eso, hagamos un ejercicio de multiplicación que no hicimos. Un ejercicio de multiplicación. Ya. Un ejercicio de multiplicación que no habíamos hecho. Ejercicio. Encontremos la derivada de f de x igual a 2x menos 1 al cuadrado. Entonces, por ahora, no conocemos todavía cómo hacer derivación de función compuesta. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Desarrollar, ¿no es cierto? Esta función. Entonces, aquí, de acuerdo a lo que conozco hasta ahora, f de x, si es que yo elevo al cuadrado, me quedaría 4x cuadrado menos 4x más 1. Entonces, la derivada de f de x va a ser igual a la derivada de cada uno de estos términos, ¿no es cierto? Entonces, la derivada de 4x al cuadrado sería 2 por 4x menos la derivada de x, que es igual a 1, ¿no es cierto? Baja el 1 al numerador, me queda en el exponente 1 menos 1, me queda 0. Entonces, aquí me queda 4. Y más la derivada de una constante, la derivada de una constante valía 0. Entonces, me queda ahí. Entonces, tengo aquí 8x menos 4. Esa es la respuesta. ¿Cierto? Entonces, aquí he aplicado todo lo que ya he visto. ¿Alguna duda en este ejercicio? Por qué sale 2 paréntesis 4x? ¿Podría repetir, por favor? A ver. Más bien sería al revés. Más bien sería esto. Sería el 4 por el 2x. Así sería. Ahí está mejor. Mira. Esto es, ¿no?
si yo me centro únicamente en la derivada de esta parte, entonces supongamos que este es un h de x igual a 4x cuadrado. Entonces, esto, la derivada de h' de x, perdón, va a ser igual, ¿no? A la derivada de 4x cuadrado en función de x. Entonces, recuerdan que por las propiedades, si es que yo estoy multiplicando una función por una variable, puedo sacar la constante fuera, ¿no es cierto? Esto sería una multiplicación. Es que yo le quiero ver así. Entonces, yo le puedo sacar al 4 fuera de la derivada. Entonces, me quedaría 4 por la derivada de x. De x al cuadrado. Entonces, tendría yo 4 por... ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? Entonces, baja, ¿no es cierto? El exponente. Baja el 2, me queda x. Y en el exponente me queda 2 menos 1. Así me quedaría. Entonces, esto me quedaría 4 por 2x a la 1, que es 2x. Por lo tanto, esto es 8x. Ahí está mejor. Sí, Inge, gracias. Ya. Y vamos a ver algo que nos va a ser de mucha utilidad. Y con esto ya vamos terminando esta parte de derivadas. ¿Qué es la derivada de la función compuesta? Este es un tema también bastante útil. Y que nos va a también ayudar a hacer derivadas de forma bastante rápida. Derivada de la función compuesta. Entonces vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle una definición sumamente rápida. Sean f y g funciones derivables y que cumplen las condiciones para que exista la composición G o F en X. Entonces, la derivada de la función compuesta va a ser igual a la derivada de la función compuesta por el argumento. ¿Sí? Entonces, es a la derivada de la función por la derivada del argumento. Considerando que el argumento para la derivada de G el argumento es uno solo, es una sola variable. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a sacar la derivada de h de x. Recuerden que le podemos poner cualquier letra, ¿no? No necesariamente tiene que ser f o g. Entonces, esta función es la siguiente. ¿Bien? Entonces, h de x va a ser igual a x cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Que es algo de lo que nos decía el compañero hace un momento, ¿cierto? Algo bastante similar a lo que nos decía el compañero hace un momento, cuando el argumento es ahora una función. Entonces, vamos a hacerle esto paso a paso para que
lo puedan entender, pero ya operativamente lo pueden hacer ustedes directamente. Entonces voy a poner que f de x va a ser igual a x cuadrado más 2. Voy a poner que g de x va a ser igual a x cuadrado. Por lo tanto, g o f de x va a ser igual a x cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Sí? Esa es la función compuesta. Entonces, ¿qué es lo que me dice la derivada de una función compuesta? Entonces, voy aquí a sacar h', ¿no es cierto? Entonces, la derivada de g o f, ¿a qué me decía que es igual a la definición? A la derivada en función del argumento, que es f de x, por f' de x. En este caso, yo derivo, miren, esto es f de x, ¿no es cierto? Entonces tengo que derivar en función de f de x. Entonces todo esto es f de x. ¿Sí? Entonces, si hago esta derivación, ¿cómo me quedaría? 2 f de x, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si hago la derivación esta, yo voy a tener 2, ¿sí? Baja el exponente, no porque es un exponente, sería 2 por f de x. Y por la derivada de f de x. ¿Cuál es la derivada de f de x? Es la derivada de x al cuadrado más 2. La derivada de x al cuadrado es 2x. Y la derivada de 2, 0. Entonces, si ya le escribo esto, me quedaría 2 por f de x, que es x cuadrado más 2. Y por 2 de x. Si le quiero escribir un poquito mejor, puedo reorganizar y esto me va a quedar 4x por x cuadrado más 2. Entonces, esa es la derivada de esta función compuesta de g o f, que nosotros le llamamos h. Entonces, esto es igual a la derivada de h. ¿Sí? Entonces, primero derivo f de x, considerando que esto es un solo argumento, con las reglas que ya hemos visto anteriormente. Y luego derivo el argumento. Hagamos más ejemplos, ¿sí? Para que esto esté un poquito más claro. Vamos a hacer ya más ejercicios. Entonces, por aquí hagamos un ejercicio. Ejercicio. Vamos a decir que f de x es igual al seno de x cubo. ¿Ya? Así de fácil. Para ir poco a poco. ¿A qué sería igual f' de x? Debo yo considerar primero que este es un solo argumento, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces,
¿A qué es igual la derivada del seno de X? Coseno de X al cubo. Coseno de X. Exacto. Coseno de X al cubo. ¿Y qué me faltaría para completar? Multiplicar por la derivada del argumento, ¿no es cierto? Si el argumento ya no fue X, entonces tengo que multiplicar por el argumento de acá. ¿Cuál es la derivada de ese argumento? 3x cuadrado. Y esa es la derivada del seno de X al cubo. ¿Sí? Entonces, hago la derivada con las reglas que ya conozco anteriormente, pero si mi argumento no es X, tengo que multiplicarle por la derivada del argumento. Veamos otro ejercicio. Y pongamos el ejercicio 1. Por acá ejercicio 2. Tengo entonces yo aquí un f de x igual a, por ejemplo, pongámosle hagamos también con una función trigonométrica, ¿ya? Coseno de x cuadrado más 2, ¿ya? Y por acá sumémosle más x a la cuarta. Entonces aquí ya vamos complementando todo lo que hemos hecho antes. Entonces, ¿a qué será igual? F' de x. Para empezar, tengo dos funciones, ¿no es cierto? Entonces, dos funciones que se están sumando. Entonces, tengo aquí yo una función g y por acá tengo una función h. Entonces, como son una suma, entonces voy a tener la suma de sus derivadas, ¿no es cierto? Esto será g' de x más h' de x. ¿Cuál es la derivada de g' de x? La derivada del coseno, menos seno, ¿no es cierto? Sería menos seno de x cuadrado más 2. Por la derivada de su argumento. Sería por 2x. La derivada de x cuadrado, 2x. La derivada de 2, 0. Más la derivada de x cuarto, que sería 4x cubo. ¿Cierto? Entonces, esa sería la derivada de esa función. Y como pueden ver, se puede volver tan compleja como nosotros queramos. Pero las propiedades básicas se siguen conservando. ¿Tiene alguien alguna pregunta? No, Inge. Está ¿No? bien entendido. Bien, entonces hagamos algunos ejercicios. Entonces por acá voy a poner un ejercicio 3. F de x igual a 3x cuarta menos 2x al cubo. Háganle por favor ese ejercicio. Derivemos.
Entonces le resolvemos. Entonces, f' de x va a ser igual. Primero, trato esto como que fuese un solo elemento. Entonces sería 3 por 3x a la cuarta menos 2x al cuadrado. Y por la derivada del argumento, que sería 4 por 3, sería 12, x cubo, y sería menos 2. ¿De acuerdo? Y bueno, más o menos simplificado debería quedarnos. Vamos a hacer otro ejercicio. Un ejercicio un poquito más largo. Para ir aplicando todo lo que hemos visto. Ejercicio 4. Entonces, f de x, vamos a decir que sea e a la x más tangente de x, y el denominador va a ser x cuadrado más 1. Entonces, hagamos la derivada de esa función. Entonces, ¿qué nos quedaría la derivada? Ya, les dejo un ratito para que le hagan, ¿sí? Vamos a dar un minutito y luego les hago yo en mi pantalla. A ver, resolvamos entonces. Entonces me quedaría aquí
tengo un denominador, tengo una fracción, entonces hagámosle aquí una fracción grande. Entonces, como es una fracción, tengo que primero derivar el numerador y multiplicar por el denominador. Entonces, aquí tengo la derivada del numerador, la que es igual, e a la x, la derivada es e a la x, más la derivada de la tangente, es la secante al cuadrado. Entonces, secante al cuadrado de x. Por el denominador, que sería x al cuadrado más 1. Menos la derivada del denominador. La derivada del denominador sería 2x, ¿no es cierto? La 2x por el numerador, que es e a la x más tangente de x. Y la derivada del denominador, perdón, y el denominador al cuadrado, que sería x cuadrado más 1 al cuadrado. Así nos quedaría. ¿Sí? Esa sería la derivada. Vamos a hacer otra derivada. Veamos otro ejercicio. Ejercicio 5. F de x va a ser igual a la raíz cuadrada de x más 1 sobre la raíz cúbica de x. Y esto elevado a la cuarta. ¿Ya? Entonces hagamos la derivada de esa función.
¿Listo? Ya le tenemos. Entonces tendríamos, ¿no? Por acá. Tendría yo f' de x va a ser igual. Si le escribo de otra manera, esto sería x a la 1/2 más, a ver, sería esto, x elevado a la menos 1/3 a la 4. ¿Cierto? Esto sería igual a 4 que multiplica a x a la 1/2 más x a la menos 1/3 al cubo. Y por la derivada del argumento, de la parte interior, que sería, ¿no es cierto? 1/2 x a la menos 1/2. Más, bueno, más bien sería menos, porque baja el 1/3, sería menos 1/3. Sería x menos 1/3 menos 1. ¿No es cierto? Que sería la menos 4/3. Eso sería. Y si le escribimos esto un poquito mejor, sería 4 raíz de x más 1 sobre raíz cúbica de x, que multiplica a 1 sobre 2 raíz de x, menos 1 sobre 3 raíz cúbica de x a la 4. Así nos quedaría, ¿no es cierto? Entonces, como ven, puede irse complejizando bastante. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer en la materia es hacer que estas expresiones sean pequeñitas, que a través de identidades trigonométricas les podamos reducir. Entonces, no nos Tengo vamos una a pregunta. derivadas tan grandes, ¿no? Dime, claro. Le sale, bueno, en la última parte le sale x elevado a la menos 4/3, pero menos 1/3 menos 1. Ay, sí. Es negativo de menos 1/3, ¿verdad? Claro, es menos 1/3 porque está en el denominador. Ay, con razón. Ya, perdón. Sí, está en el denominador, por eso es negativo. Aquí en este pasito de aquí es el que nos dice el compañero. Expresado de otra manera, bueno, si estuviese en el numerador sería a la 1/3, pero como está en el denominador es menos 1/3. ¿Alguna otra pregunta que tenga? No, no hay ninguna pregunta con respecto a derivadas. ¿Quieren algún ejercicio? ¿Quieren otro ejercicio? Veámoslo, ¿no? Veamos este ejercicio. Un ejercicio que sea bastante complejo. Esa no es la idea en mecánica newtoniana, pero podría servirnos para que quede claro esto de la derivación. Entonces, pongámosle un ejercicio 6. Entonces tengo f de x. Pongamos un seno de x cuadrado menos e elevado a la x más 2 sobre la tangente de x cubo más 2x más el logaritmo natural
de 3x. Entonces vamos a sacar la derivada de esto. Bien, entonces hagamos este ejercicio. Voy a hacer junto con ustedes. Entonces, vamos a poner por acá. Entonces ponemos que f' de x, como es una división, entonces tengo que derivar primero el numerador. Entonces, la derivada del numerador. Voy a poner aquí entre corchetes. La derivada del numerador. La derivada del seno x cuadrado. Entonces, la derivada del seno es coseno x cuadrado por la derivada de su argumento, que sería 2x. Menos la derivada del neperiano. Es el mismo, ¿no es cierto? Sería e elevado a la x más 2. ¿Cuál es la derivada del argumento? 1. Entonces no le voy a poner. ¿Sí? Porque es 1. La derivada de x más 2 es 1. Entonces, me queda igual. Entonces esto sería por el denominador, que sería tangente de x cubo más 2x más el logaritmo natural de 3x. Y sería menos la derivada del denominador. Entonces, la derivada del denominador sería, la derivada de la tangente era la secante cuadrada. Entonces, secante cuadrado y el argumento sería x cubo más 2x y por la derivada de su argumento, que sería 3x cuadrado más 2. Y la derivada del logaritmo, que sería más la derivada del logaritmo natural, era 1 sobre el argumento, ¿cierto? Entonces sería 1 sobre 3x. Y por la derivada del argumento, que sería 3. Y por el numerador. Entonces, aquí ya me faltó un poquito de espacio. Hacerle más pequeñito. Y por el numerador, que sería el seno de x al cuadrado menos e a la x más 2. Y todo esto sobre el denominador al cuadrado. Eso sería. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Inge, disculpe, yo me perdí Sí. en donde sacamos del 1 sobre 3 de x por 3. Esa es la única parte que no entendí. Ya. Nosotros teníamos que derivar todo esto es la derivada del denominador. ¿De acuerdo? Entonces, esta primera parte es la derivada de la tangente de x cubo más 2x. Y esta otra parte es la derivada del logaritmo natural de 3x. Entonces, por acá, ¿no? Te voy a poner un h de x que sea igual al logaritmo natural de 3x. Entonces, la derivada de h' de x, la derivada de h, perdón, es igual. La derivada del logaritmo natural le habíamos visto nosotros que es igual a 1 dividido por el argumento, que es el 3x.
y por la derivada del argumento, que es 3. Entonces, da eso es esa derivada. Gracias, Inge. Disculpe, ahí en la primera parte del número neperiano elevado a la x más 2, esa parte de ahí está derivada. Eso ya es la derivada. Ya, porque mira, f de x, ¿no es cierto? Pongámosle otro h, pongámosle un g. Y así g de x es igual a e a la x más 2. G' de x es igual a la derivada, ¿no es cierto? De e, que es el mismo, que es lo mismo. Y por la derivada de su argumento. Entonces, ¿cuál es la derivada de x? 1. Y como es 1, no le escribí. Ya, Inge, listo, muchas gracias. Entonces, como pueden ver, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Aprendernos las reglas de derivación. Esas 15 reglitas que les di, esas hay que aprenderlas. Y luego, dependiendo del ejercicio, las vamos aplicando. Entonces, lo más complicado tal vez es una división, porque ahí necesitamos en el numerador poner la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador y dividir para el denominador al cuadrado. Tal vez eso es lo más complicado que vamos a encontrar. Entonces, como ven, ahorita hemos puesto un ejercicio largo, pero que siguiendo las reglas paso a paso se puede resolver. Claro que de aquí nos faltaría hacer las simplificaciones si es que las hay. Entonces, la próxima semana lo que vamos a hacer es revisar en cambio las integrales. La integral o antiderivada. Entonces, si es que yo tengo una función derivada y le aplico una integral, voy a volver otra vez a la función original. Es como la operación opuesta. Ya sabemos que de la suma es la resta, de la multiplicación es la división, de la derivada, la función opuesta es la integral. Por eso la integral también se llama antiderivada. Entonces vamos a ver la siguiente semana cómo ir en el proceso contrario. Entonces la parte de derivada, como ven, aplicamos las reglas y es suficiente. Pero en cambio, para integrar, ahí sí necesitamos tener algunos procedimientos. Entonces la integración es un poquito más complicada. Sí, tiene también una tablita de reglas, pero para poderles aplicar debemos hacer algunos cálculos algebraicos previos. Sí, debemos tratarle un poco a la función para que nos quede en una forma en la que podamos integrar. Y eso es lo que haremos la siguiente semana. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, les agradezco mucho por haber venido y nos veremos la siguiente semana. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, Inge. Dije que pase bien, nos vemos. Gracias, Inge. Pues perfecto. Pasen bien, que Hasta pasen luego, bien. Buen profe. fin de semana. Buen fin de semana. Nos pregunta Kelly, ¿este OneNote va a estar en el aula virtual? Sí. Ahorita termina la clase, les hago un PDF y les subo. La clase grabada también, que se procese unos 30 minutitos y ya les subo también el aula virtual. Entonces, todo van a tener ahí. Inge, tal vez una preguntita. Y dime. ¿No sería más fácil crear un grupo de Teams para que podamos ver lo de OneNote? Lo que podría también hacer es crearles el enlace y ponerles en el aula virtual. El enlace de este OneNote. Ya, Inge, muchas gracias. Sí, eso también. Ya. Entonces, hasta la próxima semana.